Olis, yo soy Lizlo y en este canal hablo sobre cualquier cosa que se me ocurra. Esta semana continuamos narrando los capítulos nuevos del manga de Hunter x Hunter y el día de hoy nos toca el capítulo 407 llamado Negociación, así que comencemos. A la 1 de la tarde del día jueves, el 12º día de viaje, los guardias personales del príncipe Halkenburg llevan el ataúd del príncipe a lo largo de la procesión fúnebre y por la enorme escalera central. 5 de los amigos soldados de Zerritnich están reunidos en el nivel 3, donde Otosin se sorprende al escuchar que Borgsen ha desaparecido. Tras confirmarlo, otro soldado dice que la contactaron por última vez justo antes de que la procesión pasara por su lado. Momoli señala que esto fue hace unos 30 minutos y se preguntan si tal vez haya sido reasignada o si fue tras alguien sospechoso. Sin embargo, se supone que todos acordaron informar cualquier cosa inusual en todo momento, así que Borgsen habría avisado de algún cambio. Momoli dice que, asumiendo lo peor, Borgsen entonces fue secuestrada, pero se pregunta quién lo hizo y con qué motivo. Otro soldado enfatiza que Borgsen es una soldado en una misión, preguntándose cómo pudieron haberla secuestrado sin luchar y sin que nadie se diera cuenta. Momoli responde que varias personas trabajando juntas podrían haberlo logrado si usaron algo como una droga para inmovilizarla y luego rodearla. Nadie habría notado el secuestro en una multitud tan densa. Otro soldado agrega que incluso pudo haberla engañado un soldado que ella conociera llevándola a una emboscada. Otosin toma la palabra y dice que si los culpables están usando habilidades Nen, podrían haberla hipnotizado, y considera la posibilidad de que los Hailey la hayan secuestrado para poder usarla en un intento de asesinato contra Cerri. Después de un silencio incómodo, dicen que hay varios métodos posibles y que, como sugirió Momoli, ese fácil sería el peor escenario posible. Otra soldado recuerda que Borgsen previó el dilema de que alguno de ellos pudiera ser capturado y si realmente deberían no hacer ningún contacto para negociar o algún rescate. Un soldado de mayor rango los ve y llama su atención, preguntándoles por qué están todos juntos y que hagan su trabajo y permanezcan en guardia, ya que la alerta de seguridad especial aún está vigente. Los amigos de Zerritnich deciden que, hasta que terminen la vigilancia, necesitarán pensarlo por su cuenta y decidir qué hacer. En el escondite de los Hailey en el nivel 2, Borgsen se despierta lentamente y ve a Morena sentada enfrente. Morena le da la bienvenida y Borgsen la reconoce como Morena Prudo, preguntándole qué quiere. Morena espera que se una a ellos y explica que, si bien no es obligatorio, tiene razones para ello y compara a Borgsen con un donante compatible, agregando que hará todo lo posible para convencerla de que se una. Borgsen escanea la habitación y se da cuenta de que no está atada, hay 6 enemigos a su alrededor y que su arma fue confiscada. Borgsen dice que no puede dar una respuesta aún y que dependerá de las condiciones, diciéndose a sí misma que no puede recordar nada y que no es un secuestro típico, adivinando que se usó algún tipo de poder que desconoce. Morena le dice que es mejor no responder de inmediato, pero le pide que comprenda que cuanto más explique, menos probable será que pueda dar marcha atrás. Borgsen le pregunta si eso es una amenaza y Morena responde que depende de cómo lo interprete. Aclara que cuanto más se prolongue la situación, más peligroso será para ambos lados. Morena saca una baraja de cartas y dice que eligió la forma más rápida y que también le dé a Borgsen algo de autonomía, enfatizando que este es su primer y último intento de acercamiento. Lo decidirán con un juego de negociación. Literalmente colocando las cartas sobre la mesa, revela que si Borgsen se retira del juego, perderá toda libertad excepto la capacidad de decir yes o no. Tras una pequeña pausa, Borgsen decide escuchar la explicación del juego primero. Morena comienza su explicación, y el juego consiste en que el padre le hace una solicitud al hijo, y el hijo debe llegar a una respuesta. Ella, Morena, el padre, tendrá 7 cartas boca arriba en la mesa, y Borgsen, el hijo, tendrá 5 cartas colocadas boca abajo. El hijo deberá seleccionar primero una de las cartas del padre, y luego de que el padre responda a las preguntas que haga el hijo, esa carta entonces se descarta o va al cementerio. Luego será el turno del padre de seleccionar una carta del hijo que debe voltear y también debe ir al cementerio. El proceso se repite y la última carta que quede del hijo será la respuesta a la petición o solicitud del padre.
Borgsen pregunta si las cartas del hijo son 4 yes y un no, pero Morena le dice que les dé vuelta empezando por el lado izquierdo. Vemos un yes, un no y luego una carta diferente. Morena explica que esa es la carta R de Return o retorno, que le permite al hijo recuperar una carta que haya sido descartada a su cementerio, por lo que, por ejemplo, si la carta R permanece en la mesa hasta el final, Borgsen podrá cambiarla por la carta con la respuesta que desea dar. La siguiente carta que Borgsen da vuelta es el Joker. Morena explica que de ser esta carta la que quede de última, puede transformarse en un yes o un no, sirviéndole también para expresar su voluntad. Borgsen supone que es solo para aparentar, recordándole a Morena lo que dijo previamente de que si ella se niega a jugar, solo podrá decir yes o no y perderá todas las demás libertades. Con una ligera sonrisa, Morena le indica que dé vuelta a la siguiente carta, y Borgsen revela la quinta carta, la X. Morena explica que esta carta no es ni yes ni no, y de quedar de última significa que no tiene que dar una respuesta, pudiendo invalidar todo el juego y salir de allí sin responder yes o no. Morena además le promete a Borgsen que con esa carta no volverán a obligarla a negociar después, incluso si tienen la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, enfatiza que si queda de última cualquiera de las otras cartas que sí la obligan a tomar una decisión de yes o no, deberá asumir toda la responsabilidad que conlleve dicha respuesta. Borgsen sabe que aún falta más por explicar sobre el juego e internamente piensa que por lo que ha escuchado hasta ahora puede decir que el sistema no está a su favor. Señala que aunque da la impresión de que el hijo tiene la ventaja, ya que solo una de las 5 cartas en su mano es un yes y que hay más formas o oportunidades de que pueda decir no a la solicitud, explica que esta es de hecho la primera trampa, diciendo que de quedar de última la carta del yes tendrá que convertirse en aliada de Morena y estará obligada a obedecer todas las reglas y órdenes que le impongan, y si termina con la carta no, aunque parezca la carta que más le beneficia, deduce que esta carta mostrará sus colmillos una vez que comience el juego, dependiendo de lo que signifiquen las cartas yes y no con signo de interrogación que están del lado del padre, diciendo que la explicación de estas cartas podrían ser la excusa para cualquier desgracia que pueda pasar si dice no, hasta que simplemente termine pensando que es mejor decir yes, haciendo del no y el Joker cartas inútiles, lo que la dejaría solo con la R, que le permite retomar una carta del cementerio, y la X, que le permite irse sin dar respuesta, como las únicas opciones válidas. Y aunque tener 2 cartas de 5 a su favor no es una probabilidad tan mala, esa es la segunda trampa, explicando que la cantidad de cartas que funcionan a su favor no importan, ya que en un sistema donde el padre es quien selecciona las cartas que debe revelar el hijo, Morena, el padre, puede hacer trampa tanto como quiera, y esa es la tercera y peor trampa de todas. Morena procede a explicar las cartas del padre. Comienza con la carta objetivo y dice que si es seleccionada, el padre explicará su objetivo, el propósito de haberla llevado hasta allí y querer reclutarla como aliada. Será lo más clara posible, pero agrega que con gusto explicará más si Borgsen tiene alguna duda sobre su objetivo. Luego presenta la carta poder y dice que si esta es seleccionada, Morena explicará su habilidad, prometiendo explicarla con total sinceridad y sin engaños, incluso si está más allá de lo que Borgsen puede comprender. Mientras se trate de su habilidad, la explicará durante el tiempo que sea necesario para que la entienda bien. Sin embargo, reitera que cuanto más dure la situación, más peligroso se volverá para ambas partes y se disculpa por tener que hablar rápido. Morena continúa con la carta que tiene una Q y una A o pregunta A, que le permite al hijo, Borgsen, hacer preguntas tantas veces como quiera, siempre y cuando no sean sobre el objetivo o habilidad de Morena, ya que para eso están las otras cartas correspondientes. Agrega que las respuestas a las preguntas que haga con la carta pregunta A solo serán de yes, no y yes and no, y que si quieres saber más sobre una pregunta hecha a través de la carta pregunta A, en ese caso debes seleccionar la carta pregunta B en un turno posterior y así explicará más a detalle lo que necesites saber hasta que todas sus dudas se resuelvan. Sin embargo, con pregunta B solo expandirá la respuesta a una pregunta y es la que haya hecho de última, por lo que debe tener cuidado con cuál pregunta termina el turno de la carta pregunta A. Borgsen entiende
diciéndose a sí misma que no necesita de las cartas de pregunta yes o no, ya que puede saber sus respuestas de forma aproximada, basándose en los gestos, expresiones y tono de voz de Morena. Le dice a Morena que quiere confirmar algo sobre la forma en que responderá a las preguntas hechas con la carta Pregunta A y quiere hacer una prueba, a lo que Morena acepta. Borgsen procede a afirmar que Morena no hará trampa en el juego, preguntando yes o no. Vemos las reacciones de Boconte y Gelato, pero la expresión de Morena no cambia. Entiende que Borgsen quiere entender su patrón de respuesta a preguntas negativas, y enfatiza la importancia de comprobarlo con antelación, ya que pueden producirse malentendidos. Utiliza un ejemplo de culturas donde en respuesta a preguntas como ¿no lo has hecho?, responden sí, no lo he hecho, y explica que normalmente se considera al hablante como el sujeto, por lo que la respuesta correcta sería más bien un no, no lo he hecho, pero esa cultura o esas personas consideran al que pregunta como el sujeto y responden con un sí primero, implicando que sí, tu pregunta es correcta, y luego proceden a responder a la pregunta. Morena supone que esto podría ser un vestigio de esa sociedad guerrera o una virtud de la hospitalidad de esa cultura. Añade que en ciertas regiones incluso se refieren como yo a la otra persona. Boconte de hecho bromea con Yokotani sobre lo extraño de esto, y Yokotani se disculpa de no darse cuenta de esto en su forma de hablar. Borgsen le pide la respuesta a su pregunta, mientras se dice a sí misma que el juego parece servir como un rito de iniciación para el reclutamiento o como un proceso de entrevista, suponiendo que Morena usa la conversación para observar y evaluar la personalidad, inteligencia y aptitud como aliado del candidato. Morena responde con confianza: no, no haré trampa, indicando que está respondiendo desde su propia perspectiva, con ella como el sujeto de la oración. Borgsen entiende y, percibiendo un odio y rabia muy grandes dentro de Morena, se pregunta qué es lo que la tiene tan furiosa. Morena continúa con su explicación y pasa a las cartas de yes y no, con un signo de interrogación. Con estas cartas explicará a detalle lo que sucederá si en el mazo del hijo queda de último la carta yes o la carta no, y le dice a Borgsen que si quieres saber esto de antemano, puedes seleccionar esas cartas en cualquier momento. Internamente, Borgsen confía en que Morena no hará trampa y agrega que está claro que Morena está en total control dado el comportamiento de ella y sus subordinados. También señala que si bien irradia confianza, también muestra respeto hacia ella, tanto en su tono como en su manera de ser, lo que le indica que no está tratando de engañarla. Por último, Morena presenta la carta D, deal o trato. De seleccionarla, puede tomar una carta de su cementerio siempre y cuando le conceda una pequeña petición a Morena. Le asegura que si cree que la petición es demasiado después de escuchar los detalles, puede rechazar la pequeña petición. Sin embargo, su turno se acabará y la carta D irá al cementerio. Reitera que el juego se termina cuando Borgsen se queda con una carta, por lo que la última oportunidad que tendrá Borgsen para seleccionar la carta D es cuando le queden 2 cartas en su mazo. Habiendo terminado su explicación de las reglas, Morena le pide a Borgsen que decida si quiere jugar el juego, y Borgsen responde que lo hará si Morena acepta su única condición. Borgsen será quien decidirá qué cartas de su mazo se voltearán. Morena acepta rápidamente, mencionando que no es la primera vez que se lo piden, y le pregunta a Borgsen si está de acuerdo con que el lado de Morena se encargue de barajar las cartas, dando entonces inicio al juego. Y eso es todo por el capítulo de hoy. La verdad es una buena pausa a todo lo que está pasando. Ya había mencionado que parecía que Togashi estaba apretando el acelerador, pero con este capítulo y posiblemente el siguiente, si continuamos en esta habitación con Morena y Borgsen, tendremos un pequeño momento de paz, entre comillas, porque igual hay mucha tensión. Morena indica que mientras más se alargue será peor, y el juego me parece bastante interesante. Ya vimos que Borgsen es muy inteligente y tiene buena intuición también, así que las preguntas que haga van a ser clave. Ya quiero saber específicamente para qué quieren a Borgsen y cómo encaja Borgsen en el plan de Morena de ver al mundo arder. Las palabras que usa Morena son bien únicas, además eso de donante compatible, pero bueno, igual no olvidemos que está pasando de
todo afuera del escondite. Tenemos a Finks y a Feitan en camino y no sabemos con qué se van a encontrar. El funeral de Halkenburg está en plena procesión y Balsamilburg debe estar cerca y quién sabe con exactitud cuál es su plan. Encima, las nuevas tandas de clases de Kurapika van a dar inicio y por si fuera poco, es día jueves y el plan contra los Urus que tienen Senritsu, Kaiser y la bestia guardiana Kacho está planeado para esa misma noche. Así que por mi parte yo pongo una carta boca abajo y termino mi turno, así que díganme ustedes qué opinan de este capítulo en los comentarios, que como siempre me encanta leerlos. Si les gustó este video déjenme un like y por supuesto suscríbanse para más videitos como este. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Chao!